Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. Bío Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos, en la alta noche ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bío Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia. Me dijo que la había leído en la Enciclopedia Británica. La consultamos y ni una palabra sobre Uqbar. Bío, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las lecciones imaginables. Antes de irse, me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado era una ficción improvisada por la modestia de mi amigo para justificar una frase. El examen estéril de un atlas histórico fortaleció mi duda. Al día siguiente, Bío me llamó diciendo que tenía a la vista el artículo sobre Uqbar en cierto capítulo de la Enciclopedia Británica. El volumen que trajo Bío era, efectivamente, el 46 de la enciclopedia, pero en vez de 917 páginas, constaba de 921. La mía tenía 917 y la suya tenía 921 páginas. Esas 4 páginas adicionales comprendían el artículo sobre Uqbar. Mi enciclopedia y la suya eran la misma edición. Esa noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias de viajeros e historiadores. Nadie había estado nunca en Uqbar. El índice general de la enciclopedia de Bío tampoco registraba ese nombre. Meses después, mi amigo Ashi, poco antes de morir, me había enviado un libro, al que en principio no había prestado atención, pero al saber de la muerte de mi amigo lo busqué. Me puse a hojearlo y sentí un vértigo asombrado. El libro hablaba sobre un mundo cuyo antiguo nombre era triple: Uqbar, Tron y Orbis Tertius. Tenía en las manos la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica, todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. ¿Quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Al principio se creyó que Tlön era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos, y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio. Es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos, hay verbos impersonales. No hay palabra que corresponda, por ejemplo, a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice hacia detrás duradero fluir luneció. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aéreo claro sobre oscuro redondo o anaranjado tenue del cielo, o cualquier otra agregación.
En la literatura de este hemisferio abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las necesidades poéticas. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo, el color del naciente y el remoto grito de un pájaro. Los hay de muchos, el sol y el agua contra el pecho del nadador, el vago rosa trémulo que se ve con los ojos cerrados, la sensación de quien se deja llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros. El proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. He dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales, que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo. La percepción de una humareda en el horizonte, y después del campo incendiado, y después del cigarro a medio apagar que produjo la quemazón, es considerada un ejemplo de asociación de ideas. No hay ciencias en Tlön, ni siquiera razonamientos. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Una de las escuelas de Tlön llega a negar el tiempo. Razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad, sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Otra que la historia del universo y en ellas nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas es la escritura que produce un Dios subalterno para entenderse con un demonio. Otra que mientras dormimos aquí estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos hombres. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento, con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. En el día de hoy, una de las iglesias de Tlön sostiene que todos los hombres, en el vertiginoso instante del coito, son el mismo hombre. Todos los hombres que repiten una línea de Shakespeare son William Shakespeare. Las cosas se duplican en Tlön. Propenden asimismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. En marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita en un libro que había sido de mi amigo Ashi. La carta elucidaba enteramente el misterio de Tlön. A principios del siglo XVIII, en una noche de Liverpool o Londres, empezó la espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola surgió para inventar un país. En el vago programa inicial figuraban los estudios herméticos, la filantropía y la cábala. Al cabo de unos años de conciliábulos y de síntesis prematuras, comprendieron que una generación no bastaba para articular un país. Resolvieron que cada uno de los maestros que le integraban eligiera un discípulo para la continuación de la obra. Esa disposición hereditaria prevaleció. Después de un hiato de 2 siglos, la perseguida fraternidad resurge en América. Hacia 1824, en Memphis, Tennessee, uno de los afiliados conversa con el ascético millonario Ezra Buckley.
Este lo deja hablar con algún desdén y se ríe de la modestia del proyecto. Le dice que en América es absurdo inventar un país y le propone la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, la de guardar en el silencio la empresa enorme. Buckley sugiere una enciclopedia del planeta ilusorio. Les dejará sus cordilleras auríferas, sus ríos navegables, sus praderas holladas por el toro y por el bisonte, sus negros, sus prostíbulos y sus dólares, bajo una condición: la obra no pactará con el impostor Jesucristo. Buckley descree de Dios, pero quiere demostrar al Dios no existente que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo. Buckley es envenenado en Baton Rouge en 1828. En 1914 la sociedad remite a sus colaboradores, que son 300, el volumen final de la primera enciclopedia de Tlön. La edición es secreta. Los 40 volúmenes que comprende, la obra más vasta que han acometido los hombres, serían la base de otra más minuciosa, redactada no ya en inglés, sino en alguna de las lenguas de Tlön. Esta revisión de un mundo ilusorio se llama provisoriamente Orbis Tertius. Hacia 1942, en un apartamento de la calle Laprida, frente a un claro y alto balcón que miraba el ocaso, la princesa de Lucinge había recibido de Poitiers su vajilla de plata en un mueble del siglo XVIII. Del vasto fondo de un cajón iban saliendo finas cosas inmóviles, entre ellas latía misteriosamente una brújula. Su caja de metal era cóncava. Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tlön. Tal fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real. Un azar que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de la segunda. Ocurrió unos meses después. Entramos un amigo y yo en una pulpería de Buenos Aires. El pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande, entorpecida de barriles y cueros. No lejos se oía cantar a un borracho del que supimos al alba que había muerto esa noche. En el delirio se le habían caído unas cuantas monedas y un cono de metal, un objeto muy chico y a la vez pesadísimo que dejaba una impresión desagradable de miedo. Esos conos, al parecer, pequeños y muy pesados, hechos de un metal que no es de este mundo, son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tlön. Hacia 1944, un investigador del diario The American exhumó en una biblioteca de Memphis los 40 volúmenes de la primera enciclopedia de Tlön. Hasta el día de hoy se discute si ese descubrimiento fue casual o si lo consintieron los directores del todavía nebuloso Orbis Tertius. La diseminación de objetos de Tlön en diversos países complementaría ese plan. El hecho es que la prensa internacional voceó infinitamente el hallazgo. Manuales, antologías, resúmenes, versiones literarias abarrotaron y siguen abarrotando la tierra. Hace 10 años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden, el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelesar a los hombres. ¿Cómo no someterse entonces a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas o a leyes inhumanas, que no acabamos nunca de percibir. Tlön sería un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas el idioma primitivo de Tlön. Ya la enseñanza de su historia armoniosa y las memorias de un pasado ficticio se imparten en todas las escuelas. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no yerran, de aquí a 100 años, alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tlön.